la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame. Hermana, ven, ayúdame a edificar la iglesia del Señor. Los altos son la iglesia y los bajitos son la iglesia. Somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame. Hermana, ven, ayúdame a edificar la iglesia del Señor. Las mujeres son la iglesia y los hombres son la iglesia. Somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame. Hermana, ven, ayúdame a edificar la iglesia del Señor. Curas y monjas son la iglesia. Los laicos son la iglesia. Somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame. Hermana, ven, ayúdame a edificar la iglesia del Señor. Vamos a hacer algo. Yo les digo quiénes son la iglesia y ustedes me contestan lo contrario, ¿ok? A ver cómo nos va. Los gordos son la iglesia. Los blancos son la iglesia. Los negros son la iglesia. Los blancos son la iglesia. Los adultos son la iglesia. Los negros son la iglesia. Curas y monjas son la iglesia. Los laicos son la iglesia. Los ricos son la iglesia. Los pobres son la iglesia. Eso, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame. Hermana, ven, ayúdame a edificar la iglesia del Señor. A edificar la iglesia. A edificar la iglesia. A edificar la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame. Hermana, ven, ayúdame a edificar la iglesia del Señor. Hey, yo soy la iglesia, tú eres la iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame. Hermana, ven, ayúdame a edificar la iglesia del Señor. Seguro, los gorditos somos la iglesia y los flaquitos son la iglesia. Somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame. Hermana, ven, ayúdame a edificar la iglesia del Señor. Los altos son la iglesia y los bajitos son la iglesia. Somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame. Hermana, ven, ayúdame a edificar la iglesia del Señor. Las mujeres son la iglesia y los hombres son la iglesia. Somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame. Hermana, ven, ayúdame a edificar la iglesia del Señor. Curas y monjas son la iglesia. Los laicos son la iglesia. Somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame. Hermana, ven, ayúdame a edificar la iglesia del Señor. Vamos a hacer algo. Yo les digo quiénes son la iglesia y ustedes me contestan lo contrario, ¿ok? A ver cómo nos va. Los gordos son la iglesia. Los blancos son la iglesia. Los negros son la iglesia. Los blancos son la iglesia. Los adultos son la iglesia. Los negros son la iglesia. Curas y monjas son la iglesia. Los laicos son la iglesia. Los ricos son la iglesia. Los pobres son la iglesia. Eso, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame. Hermana, ven, ayúdame a edificar la iglesia del Señor. Bueno, buenas noches, qué rico que nos encontremos en este espacio, pues felices de que ustedes cumplan esta cita, también nosotros con tanta alegría para encontrarnos día a día con estos temas. Recuérdense que comenzamos esta segunda etapa de lo que es coinonía, donde nos preparamos para conocer lo que es una vida en común, el compartir
como bautizados. Y la vez pasada, o sea, el miércoles, hablamos de un tema muy bonito que era permanecer y perseverar en las metas del carisma. También les contábamos que para permanecer y perseverar estamos invitados a insertarnos en Jesús y haber recibido el Espíritu Santo que necesitamos para estar llenos de Él y permanecer con estos medios de crecimiento. Nuestros sacerdotes pues nos hablaban muy claro lo que es permanecer y perseverar. De hecho, se tomó el Evangelio de San Juan y a través de la Biblia pudimos reconocer que hay unos medios para permanecer. Y habíamos hablado de unas preguntitas que les habíamos como dejado de tarea. Qué rico que en el transcurso del tiempo, si alguno hizo la tarea, pues qué bueno que nos comparta las respuestas, porque esto quiere decir que ustedes sí llevan su cuadernito espiritual al día, que ustedes sí se están tomando en serio esta formación. Ya hemos dicho que no es una catequesis para aprender cosas nuevas, es unas reflexiones para que vamos creciendo en nuestra vida espiritual. Vamos a recordar las preguntas que habíamos dejado de tarea, por si alguno a través de estos medios nos quieren compartir las respuestas o las reflexiones que ustedes mismos hicieron en casa. La primera pregunta, inclusive algunos la compartieron, decía: desde que recibiste el querigma, ¿qué inconvenientes has encontrado para permanecer en Jesús? Luego dejamos de tarea dos preguntitas muy interesantes. ¿Qué cambios reconoces en tu vida desde el primer encuentro personal con Cristo? Y habíamos dejado la tercera pregunta que nos dice: ¿por qué es importante permanecer bajo la unción del Espíritu Santo en nuestro proceso de conversión? Bueno, esperamos que sean muchos los que hicieron esa tarea. Vamos un poco con la introducción del tema de hoy, antes de que nuestros sacerdotes pues tomen la palabra y que nos cuenten quiénes se han conectado en estas redes sociales. El tema que tenemos para hoy es uno de los más importantes, porque vamos a hablar de lo que es permanecer y perseverar en el discipulado y en el apostolado. Y nos dice un escrito muy bonito que si queremos ser testigos, tenemos que seguir el mismo proceso, aunque no de idéntico modo que los apóstoles, pero de una forma sencilla, de compartir, es diciendo algo acerca de lo que Dios ha hecho en la vida de cada uno. Esta es una invitación para expresar la experiencia personal vivida en cada uno de los encuentros con Jesús. Y nos van a hablar, seguro que los padres, muy detallado, lo que es ser discípulo y lo que es ser apóstol. Y recordemos que en Aparecida, cuando se reunían con el Papa, los obispos nos habían invitado que teníamos que ser en esta nueva evangelización discípulos y misioneros. Entonces, bueno, vamos a entrar a este tema. Sabemos que vamos a aprender mucho. Al final también dejaremos unas preguntas donde ustedes seguirán trabajando con su cuadernito espiritual y enriqueciendo su vida espiritual. Bueno, saludamos, antes de saludar a nuestros sacerdotes, saludamos a Alejandro, que es el encargado aquí de transmitir los mensajes de ustedes para contarnos cómo estamos hoy. Hoy también tenemos una invitada muy especial que se une a nuestro grupo. Ya no como técnico aquí en sistema, sino que ahora también vamos a escuchar su dulce voz. Tenemos a Judy Marcela, nuestra corista, o sea que este equipo va creciendo porque cada vez nos emocionamos más con estos temas. Alejandro y Judy, bienvenidos a este espacio. Hermana, muy buenas noches. Como ya lo decía usted, hermana, las preguntas que habíamos dejado, esperamos que las personas allí a través de las redes sociales pues nos escriban sus respuestas y podamos participar todos muy unidos en esta noche. Los invito entonces, mis queridos oyentes, allí desde sus casas, a través de la emisora La Voz de la Unión, también los que nos siguen a través del canal comunitario, además a través de nuestras redes sociales.
el Facebook Parroquia Nuestra Señora de las Mercedes y al WhatsApp 314-755-4252. Entonces, que esta noche esperamos que nos escriban sus comentarios, que participemos todos y que podamos interactuar con nuestros sacerdotes. Y como yo lo decía la hermana, tenemos una invitada muy especial en esta noche, a Judy, la corista de nuestra parroquia. Ustedes seguramente la escuchan allí desde sus casas, con los cantos litúrgicos. Pues bueno, hoy la tenemos acá en este programa. Judy, ¿qué le podemos decir a nuestros oyentes, televidentes, a aquellos que nos siguen a través de las redes? Invítenos a todos a vivir este encuentro con la parroquia. Bueno, muy buenas noches a todos, a nuestros amables televidentes, a quienes nos escuchan a través de la emisora y a todas las personas que cada noche se unen a través de estos medios de comunicación a este encuentro con la parroquia. Y bueno, la invitación es para que desde sus hogares nos escriban sus comentarios, nos hagan sus aportes. Ustedes saben que el hecho de que ustedes estén con nosotros es un motivo muy especial para seguirlos cada noche, acompañarlos cada noche en este subprograma, como decía Alejandro. Entonces nos pueden escribir a través del WhatsApp, del Facebook. Estaremos aquí muy atentos a sus saludos, a todas sus opiniones, y estaremos compartiendo lo que ustedes nos comparten también a través de estos medios. Bienvenidos. Bueno, Judy, ahora sí démosle paso a nuestros sacerdotes. Por eso le damos la bienvenida en esta noche al Padre Norley y al Padre Edward, que nos darán este tema tan interesante para esta noche. Muy buenas noches, padres. Muy buenas noches, Alejandro, Judy, a Holguín, aquí también en cámara, Sor Adriana, Padre, y a todos ustedes que siempre pues están con nosotros. Llevamos como 10 minutos saludando. Padre Norley, ¿cómo está? Padre Eduardo, muy bien, gracias a Dios. ¿Usted cómo ha pasado? Muy bien, gracias a Dios. Qué alegría, Padre, una vez más podernos congregar en esta noche a través de nuestros nuevos aerópagos, como diría San Pablo, de los medios de comunicación, para llegar a tantas personas que con tanto cariño se unen todos los lunes, miércoles y viernes a esta transmisión que con tanto amor preparamos y hacemos desde la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes de la Unión Antioquia. Bueno, quiero hacer una aclaración, ya que el Padre Norley dijo que es que esta camisa me la prestó el párroco, que tiene una igualita. No, lo que pasa es que es el efecto de la luz, la mía es un poco más clara. Bueno, Padre, antes de entrar en materia, ya Sor Adriana hacía esa introducción para el tema número 2 de coinonía, que es vivir en comunión. Hoy es el discipulado y el apostolado. Hoy me tocó mucho la palabra de Dios, Padre Norley, sobre todo esa primera lectura tomada del segundo libro de los Reyes, donde el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, sitió a Jerusalén por más de 3 años, hasta que no aguantaron. Adentro de Jerusalén se estaba muriendo de hambre, y ellos salieron huyendo en medio de la noche, y los capturaron, al rey incluso lo arrestaron, a sus hijos, y el rey se llevó para Babilonia a la mayoría de la gente del pueblo de Israel. Y uno lee ese texto y uno queda con cierta tristeza, porque no solamente desplazaron a la gente, sino que después un ministro de este mismo rey, casi a los 11 años, llegó, incendió la ciudad y derribó todo, el templo, las casas, la muralla de Jerusalén. Y llegamos a una conclusión muy bonita. Yo, mirando ese texto, también llegaba a la reflexión de que nosotros, Padre Norley, seguramente que usted también ha tenido momentos difíciles y duros en la vida, y uno no los puede olvidar, porque uno tiene que aprender de esos momentos difíciles y duros de la vida, primero para fortalecerse como persona, para avanzar, para reflexionar en lo bueno y en lo malo de la vida, pero sobre todo para caer en la cuenta de que todos nosotros estamos en manos de Dios. Y así como el pueblo tuvo que pasar precisamente por ese destierro para comprender la necesidad de abandonarse en Dios, para luego, años más tarde, volver a retornar a su tierra santa, ojalá que nosotros también comprendamos que en medio de los momentos malos es donde Dios más cerca está de nuestro corazón, y en los momentos buenos que nunca se nos olvide agradecer. Así es, Padre Edward, y respecto a esta lectura del segundo libro de los Reyes, y unido al tema que vamos a trabajar hoy,
sobre el discipulado y el apostolado, hay que tener algo muy claro, Padre, y es ese seguimiento constante o esa fe pura que debemos de tener nosotros en Dios. Yo esta mañana en la gente de la Eucaristía, a las 7 de la mañana, le decía a la gente precisamente cómo la realidad del pueblo de Israel es muchas veces nuestra propia realidad, ¿cierto? En ese sentimiento de pecado, pecado, castigo, clamamos a Dios como Dios es misericordioso, nos acompaña y nos bendice, e inicia un ciclo que inclusive podría ser vicioso, un ciclo vicioso, que también no solo es el pueblo de Israel, sino también es nuestra propia experiencia, pero que siempre vamos a llegar a una conclusión muy sabia y grata, y es: Dios es misericordioso, Dios siempre acompaña, Dios siempre bendice, Dios siempre espera lo mejor de cada uno de nosotros. Así es, Padre. Bueno, muy bien. Esperamos de corazón que muchas personas sigan la transmisión de la Eucaristía. Ustedes saben que el número es limitado para la asistencia a nuestro templo, pero también sabemos que a través de nuestra emisora escuchan mucho la Eucaristía en las horas de la mañana, luego el programa Al Encuentro con la Parroquia, Parroquia y Misión, y también en las horas de la tarde a través de nuestro canal comunitario y de las redes sociales. Padre Norley, hace 8 días, ¿hoy qué día es? Bienvenido, Padre, la realidad. Hoy es viernes. No soy fin de semana, con puente incluido. Sí, no soy el único que se nos están trastocando los días. El miércoles dejamos una tareita que fueran averiguando la diferencia entre discípulo y apóstol. Padre, ¿usted hizo la tarea? Claro que sí, mi Padre, ¿qué tal que no? Por Dios, yo soy muy juicioso. Y no a última hora, valga la aclaración. Bueno, la hemos hecho, creo yo, Padre, que como por 7 años, ¿cierto? Tratando de identificar esa diferencia entre discípulo y apóstol. Pues recuerden que en ese primer tema de coinonía es permanecer y perseverar. Y ese texto que iluminaba la reflexión el miércoles era el texto de Juan capítulo 15, la vid y los sarmientos, ¿sí? Donde descubrimos esa necesidad de permanecer y perseverar en Jesucristo, unidos siempre a Dios para poder que demos frutos abundantes. Padre, entonces, primero, hablemos de lo que es un discípulo. Permítame, ilustro esto con un texto que encontramos en el Evangelio de San Marcos. San Marcos lo explica muy bello. Dice que Jesús subió al monte a orar y pasó toda la noche en oración, y que cuando bajó del monte eligió a los que él quiso para que estuvieran con él. Entonces, a esos los podemos llamar discípulos, los que él elige sencillamente para que estuvieran con él. Y el Evangelio de San Marcos, pues tiene una forma muy bella de explicar el ministerio de Jesús. Es como si los discípulos acompañaran a Jesús durante 3 años, y en esos 3 años esa era la escuela de Jesús. El Padre Norley decía algo muy interesante el pasado miércoles en referencia a esa elección divina, y hacemos una comparación. Por ejemplo, en el tiempo de Jesús, los fariseos, cierto que eran los hombres religiosos, la gente que quería estudiar con ellos miraban a ver cuál de los fariseos era el más sabio o el más importante, y a ese lo elegían como maestro. Pero Jesús es un maestro diferente, porque Jesús es el que escoge a sus discípulos. Y ahí es bonito, Padre Norley, porque nos sentimos aludidos en el llamado divino, que Jesús no eligió lo mejorcito que había en su tiempo. Padre, usted sabe esas características de esos discípulos que Jesús eligió, los 12 que eligió en un primer momento. Padre, cuando nosotros vamos al texto sagrado, tanto en los 4 evangelistas nos va a relatar ese hermoso episodio donde el Padre decía algo muy simpático, y es verdad. No somos nosotros los que elegimos a Dios, no es nosotros los que elegimos a Jesús, sino es Jesús quien se fija en nosotros. Y nosotros, en este caso los discípulos, ponen la mirada también en Jesús, y es unas miradas que se entrelazan. Y es de ahí que la pregunta que usted decía, sí, es muy sencilla, Padre, y es: ¿quiénes eran los discípulos? Pescadores en primer lugar, y también pecadores. Sí. Gente común, sencilla, gente del común y del corriente, digámoslo así, de lo más normal que había en aquella época, ignorantes como ellos solos.
poco ilustrados, porque la verdad son muy pocos los que, digámoslo así, eran ilustrados, inclusive con sus debilidades, porque no solo en el momento en que son elegidos, sino en el ministerio o en la vida de Jesús, nos vamos a dar cuenta de las intenciones que realmente había en el corazón de esos discípulos. Por ende, fácilmente podríamos decir, eran personas comunes y sencillas. Claro, padre. Entonces, miren, por ejemplo, Pedro y Andrés eran hermanos, lo mismo que Juan y Santiago, y los cuatro se dedicaban a pescar. Y fue allá precisamente, nos cuentan los evangelistas, porque es muy bonito, donde Jesús se va y hace ese llamado. Primeramente, se sube en la barquita de Pedro, inicia esa predicación hermosa y después les dice a ellos, vengan, que los voy a hacer pescadores de hombres. Pero también encontramos dentro del grupo de los discípulos de Jesús, encontramos que también algunos eran discípulos de Juan Bautista, que incluso celebrábamos la solemnidad en estos días, muy bonita por cierto, y que ellos también se dejaron cautivar por Jesús y se fueron con Jesús. Y por último, hay uno o dos de los discípulos que eran celotes, que era, digamos, una facción de los judíos radical, que tenían por objetivo expulsar a través de la violencia a los romanos, que eran los invasores en aquel momento de la Tierra Santa. O sea, de todo había en el grupo de Jesús. ¿Y qué decir de Mateo? Recaudador de impuestos. Esa es la cosa, padre Eduardo. Entonces es algo muy simpático. Entonces, cuando decimos de discípulos, ya recordemos el primer elemento para saber que es uno que es discípulo. Primero, que tuvo un encuentro personal con el Maestro, con Jesús. Segundo, que ha aceptado a Jesús como su Señor y como su Salvador. No quiere decir eso que en el transcurso del camino quizás no lo niegue, porque seguramente muchos de ellos, de hecho, tuvieron ese problema. Y tercero, y es que lo están siguiendo para aprender a vivir como Él vivió y hacer las cosas precisamente que Jesús hizo. Entonces, son estos los elementos del verdadero discípulo que no solo nos relata la Sagrada Escritura, sino que también el magisterio de la Iglesia nos ha llevado a reflexionar. Bueno, padre, vamos a profundizar un poquito en eso de aceptar a Jesús como Salvador, pero antes de hacerlo, Alejandro, Judy, cuéntenos entonces quiénes están en conexión con nosotros. Claro que sí, mi padre nos saluda esta noche, Adiel Asiro, y nos dice que está en sintonía y en comunión para crecer en el amor y conocimiento de la palabra que da vida. Gracias, Adiela, por tu comentario. Nancy Orozco también está aquí en línea con nosotros y nos dice: mi vida cambió desde hace 5 años cuando me encontré verdaderamente con Dios. Poco a poco, Dios empezó a cambiar mi vida. Es una transformación que tiene un antes y un después. No quiere decir que todo es más fácil. Quizás es un poco más complicadito, pero soy más feliz porque con el Espíritu Santo mi camino es más fácil y más llena de gozo, de esperanza y de compañía. Bueno, Nancy Orozco, gracias por este mensaje tan especial y bueno, que el Espíritu te siga bendiciendo, te siga llenando de todas esas cosas bonitas y te colme de abundantes bendiciones. Alejo, bueno, siguen tú a ver quién más nos escribe y quién más está en línea con nosotros. Claro, Judy, también nos escribe a través del Facebook Sandra Milena Castro Mesa, allí nos saluda la familia desde la vereda Buenavista, un saludo muy especial para ellos. Padre, referente a la diferencia que hacíamos entre discípulo y apóstol, pues las personas también nos han escrito algunos comentarios. Nancy Orozco, la diferencia es que los apóstoles son los que vivieron en el tiempo de Jesús y los discípulos somos aquellos que lo seguimos inclusive en la actualidad. A través del WhatsApp, Dora Luz Baena nos dice: discípulo es la persona que recibe la enseñanza de un maestro. Apostolado es las personas que se dedican a predicar y a enseñarle el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Me parece una respuesta muy acertada. Muchas gracias a Dora Luz Baena, tiene muy claro estos conceptos. Ya el Padre nos aclarará mejor. También la familia Martínez Pérez nos escriben: el discípulo es un estudiante, un seguidor, un defensor. El apóstol, enviado, anunciador, embajador. Por tanto, estamos llamados a ser discípulos y apóstoles, pues debemos ser esos estudiantes que reciben las enseñanzas de Jesús y por ende predican el Evangelio que han recibido.
Muy bien, Alejandro, y muy bien con las personas pues que nos están dando su respuesta, pero no se descobijen, no se me adelanten. A esa conclusión queríamos llegar precisamente. Bueno, una aclaración, ustedes se preguntan allá, ¿y por qué Judy y Alejandro están por acá como retiraditos? Lo que pasa es que el wifi nos llega hasta ahí. Si corremos el computador más para acá, se nos cae la señal, entonces no nos entran los comentarios. Padre, no es por eso, No es es por por eso. el distanciamiento social. Bueno, también Es distanciamiento. que tenemos, ellos de hecho están muy separados también. El cuidado ante todo, ¿cierto, padre? Sí, ellos se están desinfectando ahí. Bueno, muy bien, entonces, vamos, eso es bonito y esto me encanta que la gente vaya entrando en esa dinámica de profundizar cada uno de estos términos. Recordemos entonces lo que decía San Marcos. Jesús eligió a los 12 para que estuvieran con él. Y estuvieron con él a lo largo de 3 años, que fue la vida pública y el ministerio de Jesús. Y en esos 3 años con estos hombres pasó de todo, de todo. Yo recuerdo uno de los casos de esos que a uno se le quedan en la mente. En uno de los anuncios, creo que fue, bueno, en el primer anuncio, cuando Jesús hizo la pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Entonces unos dijeron, unos dicen que eres Juan el Bautista, ya había muerto Juan el Bautista, otros que Elías, otro que un profeta del Antiguo Testamento. Y le preguntó a sus discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro respondió, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. A lo que Jesús le dijo, dichoso tú Pedro, porque eso te lo reveló el Espíritu, no la carne. Y a continuación Jesús les empezó a explicar, pero el Hijo del Hombre tiene que subir a Jerusalén, padecer, sufrir, morir para resucitar al tercer día. Y Simón Pedro es cuando le dice, lejos de ti, Señor, eso yo no lo voy a permitir. Y ya la respuesta de Jesús, apártate de mí, Satanás, porque piensas como los hombres, no como Dios. Ahí ya vemos una primera lección, es que ¿por qué Jesús eligió a estos hombres como tan cerraditos de mente y de corazón? Ellos esperaban otra cosa, para mostrar que la gracia de Dios sí es capaz de ir transformando el corazón de los mismos discípulos en verdaderos apóstoles y seguidores. Padre, es que recordemos el tema como tal central, el que encierra estos temas, subtemas, y es el permanecer y el perseverar. Cuando uno mira la vida de los discípulos, de los apóstoles, de esos allegados a Jesús, uno se da cuenta de que ellos permanecieron, pero ¿hasta qué punto perseveraron? ¿En qué sentido? Usted ahora lo decía, en esa realidad no solamente de Pedro, sino de todos, llegar al punto culmen, como es la muerte de Jesús. ¿Y quién estaba al pie de la cruz? Solo la Santísima Virgen María y el discípulo amado. Y hacemos una aclaración, María fue la primera discípula de Jesús, y eso es muy bonito. Antes que ser madre, fue discípula. Entonces, cuando miramos esa realidad, uno se da cuenta en la vida de los discípulos. Fácilmente uno mira nuestra vida y uno dice, va la madre. Esto es muy complicado, porque si estos hijuemadres 12 discípulos que lo andaron con él, lo vieron caminar sobre el agua, multiplicar panes, resucitar muertos, hacer de todo, y fueron capaces uno de traicionarlo, el otro de venderlo, de hacerle de todo con él, inclusive de abandonarlo, ¿qué no va a pasar con nosotros? De ahí que entra nuevamente este taller o esta preparación, y es el permanecer y el perseverar. Y ahí donde hacíamos, Padre, la pregunta entre la diferencia entre discipulado y apostolado, entre el discípulo y el apóstol. Sí, ahora lo decíamos, Padre, uno de los elementos del discipulado es que hemos tenido un encuentro personal con el Señor. Seguramente no solo lo tuvieron los discípulos, muchos de nosotros también hemos tenido un encuentro personal con el Señor, no que se nos aparezca Jesús, pero sí en esas experiencias de nuestra vida, cuando Dios toca nuestro corazón, y es ahí donde nos toca a nosotros permanecer y perseverar en ese encuentro con el Señor, en esa invitación que Él nos hace y en ese vivir como Él nos pide que realmente cada uno de nosotros debemos de vivir. Padre, es muy importante, y ya lo decían en una de las intervenciones de ahora, que el discípulo es el que está con el maestro para formarse, que eso no se nos olvide en esta noche, ¿sí? ¿Y cómo se formaban? Usted ya dio, digamos, unas grandes aportes y puntadas ahí, estando con Jesús, siendo, digamos, los que lo miraban, lo escuchaban, aprendían, estaban siempre con Jesús. Pero en ese camino, ellos no comprendían una realidad, que es que Jesús era un Mesías diferente. Ellos esperaban
al Mesías que viniera a liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de los romanos. Pero Jesús es el Mesías, es el Salvador de la humanidad, su mesianismo es muy diferente. Recuerda entonces en el segundo anuncio de la pasión que Jesús les hizo, cuando Jesús les dijo eso, que iba a subir a Jerusalén para entregar su vida por todos, ellos venían discutiendo por el camino quién era el más importante de todos. Y es allí donde Jesús una vez más les da una gran lección, les dice, es que el más importante es el que se haga como un niño, que se haga el servidor de todos. Eso pasaba también, a mí por eso me encanta mucho la persona de Pedro, cuando Jesús caminaba también por el agua, y que Simón Pedro le dice, Jesús, Señor, si eres tú, mándame ir a ti. Y Pedro empieza a caminar y se va hundiendo a medida que va caminando. Y el regaño de Jesús es, Pedro, qué poca fe tienen ustedes. Y recordemos también ese texto que usó el Papa Francisco iniciando esta pandemia sobre la tempestad y la barquita, ¿recuerdan? Hombre, estaban ahí con Jesús. Ya lo habían visto, como usted dijo, haciendo miles de milagros. Y ellos ahí muertos del miedo. Señor, ¿no te importa que vamos a perecer? Ay, es que mejor dicho, uno cuando lee esos textos, uno dice, la paciencia de Jesús con sus discípulos fue infinita. Así es, Padre. Y no solo con sus discípulos, con nosotros. Y para eso vamos a ver qué dicen nuestros discípulos del siglo XXI. Alejandro, ¿qué dicen nuestros amigos fieles y seguidores que se unen en esta noche? Claro, Padre, por acá se siguen conectando con nosotros a través del Facebook. Saludamos muy especialmente a Karen Viviana Tavares Osorio, a Claudia Patricia Morales, a Alba Lucía Posada, que allí nos escuchan desde la vereda La Almería. Por eso un saludo muy especial para la familia Osorio Posada. A ver, Judy, ¿qué más comentarios tenemos en esta noche de nuestros televidentes? Claro que sí, Alejo. Lilibet nos dice, discípulo, tenemos esa cercanía con Dios, y apóstol es el que da testimonio de Jesús, y con nuestras vidas y actos acorde a la voluntad de Dios. Bueno, y en el WhatsApp también tenemos algunos saludos. Dice, mi vida cambió cuando entré al grupo de cine y recibí el retiro del querigma, ya que conocí más de Dios y lucho cada día por estar más cerca de Él. Qué bueno, Judy, saber que muchas personas que se conectan con nosotros pues han estado en grupos de la parroquia, e incluso también que sea una oportunidad para darles un saludo muy cordial a todos ellos, a los grupos del cine, grupos apostólicos, los movimientos eclesiales de nuestra parroquia. En conjunto todos somos iglesia, y yo creo, Judy, que si trabajamos en comunión podemos llegar a un muy buen rumbo. Claro que sí, Alejo, es una manera de estar cerca de todas estas personas que de una u otra forma pertenecen a todos estos grupos apostólicos, que no perdamos la conexión, la espiritualidad, es seguir ese proceso y es acompañarlos a pesar del aislamiento, que ustedes sepan que la parroquia siempre está ahí para ustedes. Bueno, y nos siguen saludando por aquí, nos dicen que en sintonía la familia Mesa Ocampo, para darles un saludo muy especial y decirle a los padres que sigan siendo excelentes pastores para nosotros, seguir siendo buenos discípulos. Bueno, muchas gracias por estos comentarios que nos envían. Nos saludan por aquí. Dice, saludes a mi abuela y a mi mamá, de Natalia Orozco. Claro que sí, Natalia, con mucho cariño. Saludamos a tu mamá y abuela. Padres, ¿qué más tienen entonces para nosotros? Acá la gente está muy participativa esta noche, así que yo creo que le estamos poniendo mucho cuidado a lo que ustedes están diciendo. Bueno, muy bien, entonces dejemos por ahí la parte de discípulos, porque lo estamos refiriendo al grupo de los 12. Ya el padre Noley explicaba algo bien bonito, pero el discípulo, ellos poco a poco, digamos que fueron conociendo la persona de Jesús, se quedaron con Jesús. Pero hubo un punto de quiebre y de transformación en el corazón de estos discípulos, y fue Pentecostés. Pentecostés, ya lo reflexionábamos en programas anteriores, fue el momento en el cual, por el fuego del Espíritu Santo, los dones y los frutos del Espíritu Santo actuando en el corazón de cada uno de los discípulos, ellos comprendieron esa necesidad
de sentirse amados por Jesús, de dejarse amar por Jesús como Salvador, de aceptarlo como el Salvador de sus vidas. Y ahí yo creo que es cuando aparece la palabra apóstol, porque apóstol es el que da testimonio de vida en todo lugar y en todo momento. Y eso es lo que empezaron a hacer el grupo de los 11 apóstoles en Pentecostés. Padre, fácilmente nosotros podríamos decir que el discípulo es aquel que se está preparando, el que conoce, el que se prepara, digámoslo así, y el que se quiere comprometer, más el discípulo, más el apóstol es aquel que uno, ya lo decía Padre, que da testimonio en todo momento y en todo lugar. Y ahí dentro yo creo que el primer llamado de atención para nosotros, o quizás la primera, sí, esa invitación muy particular, y es, realmente nosotros estamos siendo apóstoles, estamos dando testimonio en todo lugar y siempre, ¿de qué? De Jesús. Y no solo ese dar testimonio, sino, Padre, que también es testificar con la palabra y en toda oportunidad. A nosotros cristianos, yo digo que uno de los pecados más grandes, Padre Eduard, es que nos cuesta, nos da miedo dar testimonio. Mire, y el ejemplo es muy diciente, y es, a nosotros los cristianos, los católicos, nos ofende que los evangélicos lleguen a las 7 de la mañana, 8 de la mañana a tocarnos la puerta para decirnos que si conocemos o que si hemos visto a Jesús. Pero nosotros, católicos bautizados de nuestra iglesia, ¿en qué momento damos testimonio? Donde nos cuesta inclusive reunirnos como familia a una práctica de fe o a un momento de oración, y es de ahí que nosotros ya podríamos descubrir que el apostolado es eso. El apóstol es aquel, uno, que da testimonio, y dos, que lo testifica. ¿Dónde? En todo momento y en todo lugar. ¿A través de qué? De la palabra, de los pensamientos, de las acciones, a través de lo que somos y a través de lo que tenemos y de lo que hacemos. Y uno se encuentra en la parroquia personas que son apóstoles porque dan un paso más. ¿Y cuál es el paso más? Cumplen con una acción apostólica concreta. Pensemos Padre, yo. Sí, hay algo muy bonito, Padre. Yo digo, es cuando uno reconoce la acción del Espíritu Santo. Ahora lo decía, podríamos hablar de apostolado después de Pentecostés. Tanta gente buena que tiene nuestra iglesia. Y gente buena en el sentido de todo lo que saben y de todo lo que hacen, y que no se quedan con eso guardado, sino que salen a entregarlo a los demás. Padre, pienso en este momento, el centro de atención familiar, cuando estábamos en tiempo normal, los psicólogos que teníamos ahí, toda la gente buena. Es que mira, en todos los grupos apostólicos, y todos somos buenos para algo, pero ese algo bueno tiene razón de ser cuando lo ponemos al servicio de los demás. Por ahí decía el padrecito, yo no sé hacer empanadas, pero sé dónde las venden. Es eso, es saber que todos somos buenos para algo, y no solo saberlo, sino poner eso también al servicio de los demás. Y yo creo que aquí nuestra parroquia, caso concreto, y valga la aclaración y agradecimiento, y es, tenemos un abanico de gente con unas capacidades extraordinarias puestas al servicio de la misma iglesia, puesta al servicio de aquellos que más lo necesitan. Y entonces, Padre, pongamos un rostro concreto al apostolado. Y nosotros hablamos de nuestra parroquia, pueden que haya muchas otras experiencias en las otras parroquias, desde Cali, que también nos escuchan, por allá Manizales, en Armenia, o incluso en la costa. Pero aquí rostro concreto, por ejemplo, Sor Adriana, las hermanitas, el grupo que les colabora. Qué bonito ver ese grupo de señoras que venían a hacerle el alimento a los pobres los domingos. Usted también estuvo allá arremangado pelando papas. Gracias a Dios aprendí a hacer arrocito. Me quema, pero debemos aprender. Bueno, los de la Doña Dolma, la Sociedad San Vicente de Paúl, esas señoras y Doña Dilma y esos señores que sacan tiempo de su familia, de su trabajo, para una acción apostólica concreta. ¿Qué decir, por ejemplo, de los integrantes de Emaús, que salen y se van para una vereda, que salen y se van a evangelizar en la cárcel? ¿Qué decir de Lazos? ¿Qué decir de los cursillistas? Es que todos los movimientos de la parroquia tienen un apostolado concreto. Aquí no me ha tocado, cuando me tocó por allá, ¿en dónde fue? Fue en Abejorral, la Legión de María. Dentro de los puntos de la catena hay uno, informe de apostolado esta semana. Y entonces las señoras tenían que decir, yo esta semana estuve visitando al enfermito en tal parte, con ellos recé el rosario.
Esta semana ayudé a tal enfermito en esa casa, le hice el aseo en la casa. Y aquí también recuerdo mucho a una integrante de los talleres de oración y vida, que se iban por allí donde una señora que vivía solita en una vereda en medio de un potrero, una casita muy pobrecita, cada semana a organizar la señora, a organizar la casita. De eso se trata, de ponerle un rostro y ponerle el corazón a lo que hemos aprendido con el Señor. Entonces aquí lleguemos a una conclusión, Padre. No cabe en la mente y en el corazón que un católico que sea discípulo y que incluso haga parte de uno de los movimientos no esté ejerciendo un apostolado concreto. Padre, yo diría que eso sería un acto de conchudez y de soberbia y de descaro, saber que tenemos tantas cosas buenas por hacer y que estamos en la posibilidad de hacerlo. De ahí que la frase bíblica y es, Padre, den gratis lo que ustedes gratamente, o sí, lo que ustedes han recibido. Si nosotros somos conscientes, lo que somos y tenemos, ¿de quién lo hemos recibido? De Dios. ¿Y qué se nos pide a nosotros? Demos, no solamente dar cosas, porque aquel dice, no, Padre, es que yo tengo un buen trabajo, tenga 50,000 pesos para los pobres. Pero mi tiempo, ¿cuándo lo voy a dar? Mi conocimiento, a mí me sorprende y admiro, porque aquí en la Unión se ve mucho, de esos jovencitos que van a las universidades y tienen conocimientos ya prácticos, teóricos, sobre alguna rama específica y lo ponen al servicio de la comunidad. Y es algo fantástico. Padre, ahora es algo muy simpático en ese servir. Conocí una de esas amigas alcahuetas que tiene Sor Adriana, aquí confieso un pecado de Sor Adriana, que es una persona que le ayuda con pañales y leche para estas mujeres que tienen niños y que son de escasos recursos. Y que yo siempre he admirado esa labor y dice, bueno, no sale por las redes sociales, ni sale por Teleantioquia, ni por Caracol, ni por ninguna parte, ni Séptimo Día le hace un especial, ni nadie. Y son esas personas que desde el silencio sirven. Y yo decía, es que esa es la misión del cristiano. No simplemente, y me disculpan esta expresión si soy un poquito grosero, no simplemente es ser mediocre y quedarme con la Eucaristía del domingo, quizás mal vivida y con 2,000 pesos que he hecho en la canasta. No, hay que ir más allá. Y en eso precisamente consiste ese apostolado, en saber que estoy en la capacidad y debo de sentir la necesidad de hacer algo por ese Dios que me amó, que se entregó por mí y que me invita a dar lo mejor de sí. Pero sabe, Padre, que también las personas sencillas, yo creo que a veces sin saberlo también hacen apostolado. Cuando una buena vecina va donde la otra, a hacerle la visita, le comparte alguna cosita de comida, de algo que hizo. Se ve mucho aquí en las veredas del campo que si alguna persona va a salir al pueblo, hombre, le piden el favor, consígame esta droguita, esto y lo otro. Eso también es una forma de ayudar, porque recordemos entonces que el apostolado, digamos, se ejerce en dos áreas. Una, al interior de la iglesia, que es todo lo que estamos hablando. Pero qué tan importante, y mire, Padre, que en eso han hecho mucho énfasis los últimos documentos de la Iglesia, el Concilio Vaticano II, cuando habla del papel del laico en el mundo, ¿cierto? Discípulos, misioneros, del laico en el mundo, cómo, digamos, el verdadero apóstol de Jesús tiene que ser como la levadura que fermenta la masa en el mundo. Traducimos eso al castellano puro o a lo paisa, pues para que nos entendamos. No importa la profesión que usted tenga, mejor vamos a agregar algo, es que su única profesión tendría que ser apóstol. Entonces, si usted es médico, si usted es concejal, si usted es alcalde, si usted es el señor de la tienda, si usted es psicólogo, si usted trabaja en el tránsito, en donde sea, ¿qué vida tan diferente tendríamos todos si no fuéramos funcionarios, sino que fuéramos apóstoles? ¿Cuánto bien hace un político que sea un buen cristiano? Dígame cuánto bien hacen desde el mundo de las leyes. Es que se nos pide, Padre, y se nos exige, y cuando el mismo Jesús nos exige a nosotros, es porque estamos en la capacidad de dar. Padre, vamos a ver qué dicen nuestros fieles al respecto, si están de acuerdo con nosotros y por el contrario, no están de acuerdo. Señor Alejandro y Judy Marcela, ¿qué tiene para contarnos en esta noche? Claro, Padre, por acá se siguen conectando con nosotros. A ver, Judy, ¿qué comentarios, quién nos ha escrito a través del Facebook de nuestra página de la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes? Bueno, nos siguen saludando por aquí. Sara Gutiérrez, Pili nos dice que extraña a Sor Adriana, que hace mucha falta en el programa, que un fuerte abrazo. Vea, un regañito para Sor porque no está en el programa.
No, ella está de una manera diferente y ya luego pues seguirá acompañando también a los padres en el set. Y nos saluda por aquí Paula Andrea Gallón, saludos y bendiciones a ti, Paulita, también, y a tu familia. Alejo, cuéntanos en WhatsApp quién está en sintonía con nosotros. Claro, Judy, a través del WhatsApp también se conecta la familia Osorio Botero, que nos escuchan desde la vereda Vallejuelito Peñas. También nos dice un cordial saludo para Camila Ocampo. El Espíritu Santo nos ayuda a vivir en gracia de Dios. Él vive en nosotros, nos ilumina y nos fortalece y nos consuela y nos evita el pecado. Por eso hay que tratar de vivir en gracia de Dios. Un saludo también muy especial para el grupo de la Concha San Francisco. Emanuel Posada, un saludo muy especial para Judy Marcela, para los dos sacerdotes. También otra personita nos copia a través del WhatsApp. Podemos definir que es más fácil ser discípulo que ser apóstol. Es la lucha que debemos tener diariamente y pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine para dar un buen testimonio. Silencio incómodo. Padre, no, aprovechemos la No, oportunidad. me quedé pensando en lo que dijo Alejandro, es que nos copian. Nos copia. Bueno, sí, padre, si nuevamente alguien copió al computador y ya. Padre, la oportunidad yo creo también para saludar a todos nuestros apóstoles, a estos personas que usted ahora lo decía, se unen a nuestra parroquia y que ahora están unidos a nosotros. ¿Cómo no recordar a nuestros queridos acólitos, servidores del altar, que los extrañamos y yo sé que también nos extrañan, aunque sea para hacernos la guerra? ¿Cómo no recordar en esta noche a todos los proclamadores, a todos los catequistas, a tanta gente buena que hace ese papel de apostolado y lo hace de la mejor manera? Padre, yo creo que nuestros fieles tienen razón en asegurar, y es que el camino es duro. Ser discípulos, primero, tener la valentía de tener ese encuentro personal con el Señor cuesta demasiado, porque eso implica bajarnos. Y segundo, ser apóstol, dar testimonio, sí que nos cuesta, pero ante este caso yo diría, vale la pena hacer el intento. Claro que sí, mi padre. Y este tema de verdad que es muy bonito, es muy extenso. La iglesia, y con esto vamos terminando, entró en una discusión así, pues yo sé que es importante, pero hay otras cosas que son de mayor profundidad. Aquí hay un documento donde habla de discípulos y misioneros, y dice que eso es redundar, que la misma expresión se refiere a la misma realidad. No cabe un discípulo que no sea misionero. Entonces, el ideal de la iglesia también es que todos los discípulos sean apóstoles, y vamos más allá. Todo bautizado debe ser un apóstol de Jesucristo, y para eso también nos confirmamos, porque al fin y al cabo el apóstol es el testigo, el que da testimonio de Jesús. Y yo termino con esto. Hay un pasaje muy bonito y son los discípulos de Emaús. Recuerda, Padre Norley, en esa misma tarde-noche, cuando Jesús murió, ellos se devolvían tristes hacia Emaús, y es allí donde ellos se encuentran con Jesús, y Jesús les explica las Escrituras y les parte nuevamente el pan como solamente Jesús sabía hacerlo, y es allí cuando su corazón arde, y esa es la clave precisamente para que nosotros los bautizados entendamos la necesidad que tiene el mundo de nosotros, de los que hacemos el bien, silenciosamente, humildemente, con las cosas sencillas de todos los días, pero siempre brotando desde el amor de Dios que habita en nuestros corazones. Padre Eduardo, en esta noche yo diría nos queda una pregunta muy sencilla para todos nosotros. De una u otra manera somos discípulos, ¿cierto? Ya sea por el bautismo, por un sacramento o en algún momento de nuestra vida hemos tenido el encuentro con Jesús. Pero la pregunta en esta noche es, hoy, en este día que está culminando, ¿he sido apóstol? En otras palabras, hoy he dado testimonio. ¿Será que con lo que he hecho, he dicho, he pensado y he vivido en este día, he permitido que otra persona por medio de mi vida se acerque al Señor, o por el contrario, será un día perdido? Porque nuestra misión no basta con conocer a Jesús, y fue una de las experiencias que hermosamente nos relata la Sagrada Escritura. Los que conocen a Jesús no vuelven a ser iguales. Deciden seguirle
y anunciarle. Nosotros ya lo conocemos, lo estamos anunciando, le estamos siguiendo. Son las preguntas que deben de resonar hoy en nuestros corazones. Bueno, y otras preguntas sobre Adriana. Entonces, cuéntenos cómo vamos a concluir y las tareas que le quedan pues también a nuestros seguidores. Bueno, yo creo que es un tema muy sustancioso. Saludos a los que por ahí me enviaron saludos. Yo estoy aquí detrás de cámara disfrutando de estos temas porque un buen religioso también es discípulo y apóstol. Y es tan bonito cuando los sacerdotes pues reconocen que ustedes son esas manos derechas a través de los grupos que ustedes pues participan, a través de ese servicio que prestan a nuestra parroquia. Antes de que les dé las preguntas, vamos a escuchar también, aquí hay un pequeño documento donde dice que un discípulo para ser un apóstol tiene que cumplir unos requisitos y nos basamos en el Evangelio de San Lucas que nos dice: si alguno quiere ser mi discípulo, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz cada día. El Señor nos invita a cargar la cruz de cada día, nuestra propia cruz. Pero el apóstol es aquel que sabe ayudarle a cargar la cruz al hermano, que siempre tiene tiempo para estar escuchando al maestro, pero que siempre tiene tiempo para ir al encuentro del hermano. Si nos abandonamos en las manos del maestro, si depositamos nuestra cruz en Jesucristo, Él nos sanará de los cansancios, nos dará el tiempo que necesitamos para escuchar, para acoger y para salir de las rutinas y de los miedos. Si tomamos la cruz con Jesús, Él siempre va a estar atento a seguir escribiendo en nuestro corazón el llamado a la misión que tenemos como apóstoles. Bueno, seguimos pues con un tema que es muy, muy profundo, pero que les toca a ustedes, ya los padres decían, seguir revisando si realmente hemos escuchado ese llamado para ser discípulos, pero si estamos valientes y atentos para seguir la voz del Maestro y convertirnos en apóstoles. Bueno, vamos ahora a las preguntas. Tomen su cuadernito espiritual para que durante la semana ustedes revisen su camino, su vida, y si realmente vamos avanzando en ese encuentro con Jesús. La primera pregunta de hoy, para poder seguir reflexionando, dice: ¿cómo puedo perseverar y crecer en el Señor evitando estancamiento? O sea, ¿cómo tengo que hacer para no estancarme, sino seguir perseverando? Y con lo que los sacerdotes nos han indicado, yo creo que ya ustedes tienen una respuesta muy, muy buena. Entonces, ¿cómo puedo perseverar y crecer en el Señor, evitando el estancamiento? Porque seguro que muchos de ustedes participan muy activos a los grupos pastorales, pero hay otros que todavía tienen miedo, pereza o tienen la disculpa de que no hay tiempo. Número 2, según el Evangelio, ¿por qué es necesario que permanezcamos unidos a Cristo? Según lo que hemos escuchado los sacerdotes, el Evangelio de San Juan 15, que nos lo decían el miércoles pasado. Entonces, ¿por qué es necesario permanecer unidos a Cristo? Y la tercera pregunta: ¿cuáles son las mayores dificultades actuales para que puedas permanecer en el seguimiento de Jesús? Qué rico que ustedes hagan una lista de esas dificultades que no los dejan estar pues fieles y permanecer en el seguimiento de Jesús, porque un misionero, un discípulo y un apóstol debe estar unido y permanecer a Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Bueno, qué rico, nos vamos a seguir encontrando, ya será el próximo miércoles en estos temas que continúan. Vamos a escuchar a ver quiénes están pues conectados antes de que nos regalen la bendición y nos despidamos de este espacio. Claro que sí, Sor. Lilibet Orozco nos escribe: lo importante de ser un buen apóstol
es reconocer qué tan cerca estamos de Jesús y que Él nos dio el mejor ejemplo de servir. Gracias, Libe, por tu comentario. Andrea Ciro nos saluda y dice, para felicitarlos por el programa, que está muy bueno. Atentamente, la familia Álvarez Ciro desde Chuscalito. Bueno, muchas gracias, Andrea, y a tu familia por estar conectados con nosotros. Ángela también nos saluda en el sector La Pista. Bueno, por Facebook ya no tenemos más comentarios, sin embargo, quisiera, Alejo, me parece que es importante que algunas de las personas que están conectaditos siempre, todas las noches con nosotros, las noches de los programas, hay personas que no manejan redes sociales, ¿cierto? Pero esas personas también les agradecemos que siempre estén ahí, que estén siempre pendientes de estos temas que son tan importantes para nuestra vida, y gracias por preferirnos, por preferir su programa. Y bueno, Alejo, miremos a ver qué tenemos por WhatsApp ya para despedirnos. Bueno, igualmente el tiempo pues se nos acaba, Judy. Por WhatsApp ya no tenemos más comentarios, pero como lo decía usted, agradecerle a tantas personas que se conectan con nosotros en esta noche. Y muy importante lo que decía usted de tantas personas de las veredas, allí que no tienen acceso a las redes, al Wi-Fi, pero que sabemos que están conectados con nosotros en esta noche. Por eso, un saludo muy cordial para ellos, que los tenemos acá también en nuestras oraciones. Gracias a todas las personas que nos han escrito en esta noche, de verdad que son un apoyo muy valioso y un contacto muy importante de ustedes con esta que es su parroquia. Bueno, Padre Eduardo, yo creo que ya vamos también culminando. Conclusiones e informaciones y agradecimientos para terminar. Yo doy los agradecimientos, usted la información. Bueno, agradecemos a la familia muy querida, digan que no dijéramos el apellido, que nos patrocinó la merienda, unas ricas hojuelas. Nos siguen alcahueteando. Sí, y ojalá que pues no pierdan. Porque es que usted no sabe lo que es uno trabajar hasta las 8 de la noche, exponiéndose que la policía nos persiga a estos pobres muchachos, el sacrificio ante todo. Y bueno, Padre, comparta pues la invitación bien especial que a nombre de nuestro párroco queremos hacerle a la comunidad. Bueno, como equipo sacerdotal y sabiendo el buen recibimiento que se ha tenido o la bonita experiencia, hemos decidido hacer una cena familiar cada mes. Nos habíamos propuesto que fuera el último viernes de cada mes, pues fue hoy, ya no la podemos hacer, pero la invitación es para que dentro de 8 días, el viernes, nos unamos en la cena familiar nuevamente. Padre, ¿qué necesitamos? Por ahora cena. Ya si Dios quiere, el próximo miércoles les damos las indicaciones que vamos a necesitar. Listo. Entonces, el próximo viernes tendremos cena familiar para que todos ustedes se unan desde sus hogares como hermosamente lo han venido haciendo. Es el momento para compartir en familia, para estar en la mesa y compartir ese don maravilloso que Dios nos concede, como es el alimento corporal y el alimento físico para nuestro cuerpo. Bueno, Padre, yo doy los agradecimientos también y usted la bendición. Okay. Aquí agradecerle a todo el equipo. Hoy están muy atentos, qué rico, miren, de eso se trataba este espacio de ir formando como esta familia, de interactuar los unos con los otros. Muchas personas incluso nos han escrito que bueno, que si no pueden variar un poquito la escenografía y esto, pero la cuestión es sobre todo con la parte de las cámaras, que aquí están fijas, ustedes saben, entonces es un poco complicadito, pero aquí estamos en la casa de Dios y estamos hablando temas que son de Dios, entonces ¿qué más que nuestro Señor nos ilumine acá en esta casa que es santa? Y todo lo hacemos con mucho respeto y con mucho amor. Bueno, Padre, antes de la bendición quiero aclarar una cosita y es una invitación. Sigamos, a todos ustedes sigamos orando para que prontamente nos permitan se me fue la palabra, se nos permita el ingreso o el abrir nuevamente las puertas de nuestros templos. Tenemos unos decretos, pero aún así faltan llevarlos a la práctica. Desde ahora les voy manifestando al Padre Pedro que hablábamos hoy en la tarde con él, nuestro querido párroco, como equipo y ante el protocolo que se va a dar para abrir las iglesias, van a ser con nosotros y nosotros vamos a ser con ustedes muy exigentes. Eso lo tenemos que cumplir porque es por el bien de todos. El Padre Pedro creo que posiblemente la próxima semana o en estos 15 días, yo creo que alguno de estos también espacios va a ser para eso, para dar a entender los protocolos. Por ahora les pido encarecidamente a las personas
de las intenciones, venir solamente las personas de la intención. No digan que es que el sacristán, que es que la corista, que los seminaristas, que los padres son muy mala gente. No, nosotros simplemente estamos cumpliendo órdenes, es por el bien de todos y estamos orando para que prontamente podamos tener por lo menos el 30% de las personas en nuestro templo participar en la Eucaristía. Les recuerdo encarecidamente que no está permitido el ingreso al templo de menores de edad y mayores de 70 años. A todos nos duele esta normativa, pero por ahí dice hermosamente que el que obedece nunca se equivoca. Así pues, que seguirles invitando para cuidarnos bastante. Recomendación final, padre, yo sé como hoy soy en modo regaño, mentiras que no. Por favor, cuidémonos. Es triste no escuchar el balance de la policía, inclusive de los vecinos de los sectores donde digan, padre, esto de la unión es de fiesta en fiesta los fines de semana. Yo no tengo ningún problema y pues ojalá tuviéramos espacios de esparcimiento, de compartir en familia, pero por favor no gastemos lo que no tenemos, quizás excediéndonos en licores o en cosas que ahora no está, como dice vulgarmente, el palo para cuchara, no. Cuidarnos, tener lo esencial que es, por lo menos el mercadito, tener con qué pagar arriendo y servicios, y yo creo que ya es mucho. Cuidarnos de esos excesos que también se convierten en pecado. Padre, y ayer que estaba pues ahí en el despacho, como a las 11, empezaron a hacer el ejercicio de perifoneo. Vamos a revisar las cédulas de las personas que están en el parque, que correspondían, creo que era 6 y 7, ayer, jueves, sí, ¿cierto? 6 y 7. Y eso no se veía sino volar gente por todo lado corriéndole a la policía y al ejército. Entonces, recuerden que hay una normativa también, hombre, cuidémonos. Si usted no tiene que salir de la casa, si no es muy necesario, cuestión de urgencia, hombre, no lo haga y mucho menos exponer los niños. Vimos muchos menores también por la mañana por ahí. Uno entiende que cada familia tiene sus circunstancias, pero en la medida de lo posible, cuidémonos y sobre todo, hombre, no nos vayamos a exponer a una multa, porque recuerden que eso también da multa. El problema, padre, no es que uno lo coja a la policía, pues lo montarán en la patrulla, quizás lo lleven al comando, 900.000 pesos. El problema es que de pronto nos coja, como dice el padre Tulito, ese bicho y las cosas podrían ser diferentes. A ustedes, mil y mil gracias por permitirnos llegar a cada uno de sus hogares, a quienes se pusieron en contacto con nosotros a través de sus mensajes, mil y mil gracias, a quienes nos permitieron llegar a sus hogares a través de la emisora La Voz de la Unión, los 1510 AM, a través de la parabólica en el canal 8 y a través de la página en Facebook como Parroquia Nuestra Señora de las Mercedes de la Unión. Mil y mil gracias a quienes hacen parte o hacemos parte de ese equipo de trabajo, que el Señor nos lo recompense. Padre, y un último apunte: si quieren ver la repetición de estos programas, recuerden que quedan montados en la página de la parroquia, pero también está el canal de YouTube, Eduardo Sacerdote, con D al final, por eso es que muchas personas no lo han encontrado, Eduardo Sacerdote. Ahí están precisamente todos estos programas y algunas de las celebraciones eucarísticas. Bueno, a ustedes mil gracias y que sea el buen Dios en esta noche quien les bendiga y les acompañe, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un muy buen descanso para todos ustedes.